Nostradamus previó el 2026 no como un año cualquiera, sino como el Liquid, umbral Liquid, donde todo sistema en el que confías colapsará, silenciosamente. Habla de un engañador que caminará en la luz, pero sin sombra. Lo que estás a punto de escuchar no es solo historia. Es un mapa de supervivencia para ti y tu familia. Comprenderás por qué las señales ya están ante nosotros, acelerando al mundo hacia un evento irreversible. No parpadees. Observa hasta el último segundo, porque la advertencia final no se oirá, sino que se sentirá. Desde hace siglos, las profecías de Nostradamus han recorrido los corredores del tiempo, susurrando advertencias que erizan la piel de la humanidad. ¿Hemos estado ciegos a su verdadero significado, o simplemente nos hemos negado a ver la verdad que yace oculta? Esta es la pregunta que nos atormenta en las noches más oscuras, cuando los ecos de su voz resuenan en el abismo de nuestra conciencia. Pero ahora, una revelación escalofriante emerge de las sombras de la historia, como un presagio destinado a manifestarse en nuestro tiempo. Un manuscrito perdido, olvidado, quizás intencionalmente oculto durante centurias, ha resurgido. No por casualidad, sino por un designio que desafía toda lógica humana. Este no es un texto cualquiera. No es una mera reliquia polvorienta del pasado. Es una llave, un portal a una visión de 2026 tan sobrecogedora, tan distinta a todo lo que habíamos creído conocer, que los eruditos, en su primer encuentro con sus páginas desgastadas, prefirieron guardar su contenido en el más profundo de los secretos. ¿Por qué tal hermetismo? ¿Qué poder contenían esas líneas ancestrales para infundir un temor tan grande incluso en los custodios del conocimiento? La respuesta, como un eco lejano, resuena a través del tiempo, revelando un destino ineludible. El manuscrito habla de un año, 2026, no como un punto cualquiera en el calendario, sino como un umbral, un punto de cruce ineludible para la humanidad. Es el momento profetizado, el Liquid, Crossing Point of Mankind Liquid, un año donde las veladuras caerán y la verdad, cruda y sin adornos, se revelará ante nuestros ojos atónitos. Será un despertar, pero no sin una tribulación que pondrá a prueba el temple del alma humana. Pero lo más inquietante de todo es esto: los signos, las señales de esta inminente transformación, ya están aquí. No son presagios distantes en los cielos, promesas de un futuro lejano, sino realidades palpables que se desarrollan ante nosotros en este mismo instante, en el turbulento presente de 2024 y 2025. Los percibimos en el aire que respiramos, en las noticias que nos asaltan, en la inquietud que crece en el corazón de las naciones. Nos rodean. En los vaivenes de la geopolítica, donde los imperios se tambalean y las alianzas se fracturan, ¿acaso no vemos la sombra de la discordia? En la furia desatada de la naturaleza, que castiga con incendios y diluvios, ¿no sentimos el peso de nuestro propio karma, el eco de nuestras acciones contra la tierra? Y en la fractura de la fe y la verdad, donde la confusión siembra dudas y la moral se desmorona, ¿no percibimos la tensión creciente en el aire, el agrietamiento silencioso bajo nuestros pies, una herida en el alma colectiva de la humanidad? ¿Qué pasaría si la profecía más aterradora de Nostradamus no fuera una adivinanza críptica, sino una advertencia directa y urgente, destinada específicamente para nosotros, para esta generación, en este preciso momento de la historia? ¿Podría ser que el destino de la humanidad, tal como lo conocemos, penda de un hilo delgado, tejido con las hebras de nuestras decisiones y omisiones? La idea misma es como una descarga eléctrica que atraviesa el alma. Nos obliga a confrontar una verdad incómoda, a mirar más allá de la superficie de las cosas y a cuestionar la comodidad de nuestras ilusiones. Nos empuja a un borde, un precipicio donde la ignorancia ya no es una opción viable. Porque, afirmamos con la solemnidad de los tiempos antiguos, con la voz de aquellos que han visto los hilos del destino, 2026 no es simplemente otro año en el ciclo sin fin. No. Este año, esta fecha grabada en el manuscrito perdido, es mucho más. 2026 es el año en que todo cambia. Es el año del destino, el punto de no retorno. ¿Estamos listos para presenciar el amanecer de una nueva era, o seremos consumidos por la oscuridad que hemos ignorado durante tanto tiempo? El velo se adelgaza, revelando verdades que desafiarán nuestra comprensión. La cuenta regresiva ya ha comenzado. Desde los abismos del siglo XVI, una figura se alza, su nombre resonando a través de los siglos como un eco ineludible: Michel de Nostredame, mejor conocido como Nostradamus. ¿Quién fue este hombre que, más allá de ser médico y astrólogo de su tiempo, se convirtió en el faro de advertencias que aún hoy, 500 años después, siguen inquietando la conciencia colectiva?
Su presencia, casi fantasmal, nos recuerda que el tiempo es un tejido más complejo de lo que percibimos, y que ciertos hilos del destino están trenzados desde mucho antes de nuestro nacimiento. A lo largo de la historia, sus crípticos versos han resonado con una precisión inquietante, vaticinando guerras que desgarraron continentes, desastres naturales que remodelaron paisajes y el ascenso y la caída de imperios que parecían inquebrantables. Sus profecías, envueltas en un lenguaje enigmático, han sido descifradas post facto, revelando una y otra vez su asombrosa capacidad para penetrar el velo del futuro. ¿Es acaso una coincidencia que innumerables eventos, desde revoluciones hasta catástrofes, encuentren su reflejo en sus centurias? ¿O es la evidencia innegable de un don que trasciende la comprensión humana, cimentando su legado como un verdadero vidente, un profeta cuyo registro es, para muchos, irrefutable? El universo no juega a los dados, y en la simetría de sus vaticinios con nuestra historia, la duda se disipa, dando paso a una certeza escalofriante. Nostradamus fue el recipiente de estas visiones, el conducto a través del cual el torrente de un futuro distante se filtró hacia nuestro presente. Un hombre de ciencia y misticismo, que habitó la fina línea entre lo tangible y lo etéreo, capturando destellos de la eternidad en sus escritos. Su existencia misma fue un puente entre mundos, y su mente, un espejo donde los eventos por venir se proyectaban con una claridad aterradora, aunque velada para los ojos de su época. Él no buscó la fama, sino que sintió la carga de una verdad que debía ser compartida, un peso que lo llevó a plasmar en pergaminos las sombras de lo que se avecinaba. Pero ahora, el murmullo de sus profecías se convierte en un clamor, gracias a una revelación que redefine todo lo que creíamos saber sobre su obra. Este manuscrito perdido, este documento que ha permanecido oculto durante casi 4 siglos, es diferente. Es una pieza única, íntima y personal. No forma parte de sus conocidas profecías públicas, esas centurias redactadas con metáforas y acertijos que han desafiado a generaciones de estudiosos. Este texto es otra cosa, algo más profundo, más visceral. Fue escrito a mano, con símbolos y frases nunca antes vistos en su vasta obra. Su tono, su cadencia, carecen de la ambigüedad que caracterizaba sus versos más famosos. Aquí no hay acertijos para descifrar en el crepúsculo de la interpretación. Sus advertencias son directas, urgentes, específicas. Hablan con una franqueza que no permite la ilusión, con una claridad que golpea el alma como un martillo sobre el yunque del destino. ¿Por qué esta divergencia en su estilo? ¿Por qué esta inusitada precisión en un texto que, por designio o accidente, permaneció oculto al escrutinio del mundo? La respuesta susurra que su mensaje era tan vital, tan inminente, que no podía permitirse el lujo del velo poético. Esta singularidad otorga al manuscrito un peso, una autoridad que trasciende incluso la ya formidable reputación de Nostradamus. Si sus profecías públicas, con toda su ambigüedad, han demostrado ser tan certeras, ¿qué decir de un texto donde el velo de la metáfora se desgarra, y el mensaje emerge sin filtros? La ausencia de enigmas no es una debilidad, sino una fortaleza, una declaración audaz de la inminencia de lo que anuncia. Es un grito de advertencia que atraviesa el tiempo, diseñado para resonar con claridad en la mente de aquellos que están destinados a escucharlo. Por lo tanto, la voz de Nostradamus, amplificada por este descubrimiento monumental, nos obliga a escuchar con una atención renovada. Nos exige dejar de lado el escepticismo fácil y confrontar la posibilidad de que un plan mayor, un destino ineludible, se esté desplegando ante nosotros. Porque este no es un juego de conjeturas históricas. Este es el eco de un vidente, que desde las profundidades del pasado, nos advierte sobre el futuro. Su legado no es solo un conjunto de predicciones, es una invitación urgente a despertar, a reconocer que los hilos de nuestra existencia están indisolublemente unidos a las profecías que se despliegan en el lienzo del tiempo. Y el punto focal de esta nueva revelación es un año que se cierne ominosamente en nuestro horizonte, 2026. Imaginemos por un instante el solemne silencio de un archivo olvidado, custodiado en las profundidades de una colección privada en el sur de Francia. Siglos de polvo, de historias no contadas, de secretos envueltos en el olvido. Yace allí, un tesoro incalculable, ignorado por el tiempo, intocado por la mano del hombre durante casi 400 años. Era el año 2022 cuando el destino, con su ironía divina, orquestó su resurgimiento. Investigadores, inmersos en la labor minuciosa de catalogar viejos documentos, se toparon con él. Un hallazgo que, en el instante de su descubrimiento, envió ondas de choque inmediatas a través de toda la comunidad histórica,
reverberando en los corredores académicos como un trueno inesperado en un día sereno. ¿Qué era este pergamino tan antiguo y desgastado que provocó tal conmoción? No era una crónica real, ni una carta de amor prohibido, sino un manuscrito. Un conjunto de páginas, frágiles y misteriosas, que se revelaron como la obra de nadie más que el propio Nostradamus. Pero, como ya hemos insinuado, este no era un texto cualquiera. A diferencia de sus profecías públicas, esas centurias cifradas y poéticas que invitaban a la interpretación, este documento no hablaba en acertijos. Sus advertencias eran directas, urgentes, y de una especificidad tan desconcertante que los expertos que lo leyeron por primera vez quedaron atónitos, enmudecidos por la audacia de sus revelaciones. Y aquí, en el corazón de este misterio, emergen las preguntas que nos persiguen. ¿Por qué este documento estuvo oculto durante tanto tiempo, velado a los ojos del mundo? ¿Quién tuvo acceso a sus páginas antes, y con qué propósito decidió enterrar su verdad? ¿Fue un accidente del tiempo, un simple extravío en el laberinto de la historia, o hubo una mano oculta, una voluntad deliberada que eligió su supresión? ¿Y por qué, después de siglos de silencio, reaparece ahora, precisamente en este umbral del siglo XXI, cuando el mundo parece tambalearse al borde de un abismo? El momento de su resurgimiento, no podemos negarlo, levanta una densa niebla de sospecha. No es casualidad que este tesoro de profecías reaparezca cuando las tensiones globales se extienden como una plaga, y la confianza en las instituciones se desvanece, erosionándose como arena entre los dedos. Estamos en 2024, casi 2025, y el mundo que nos rodea es un espejo que refleja, con una fidelidad inquietante, las oscuras advertencias del vidente. En cada titular de prensa, en cada murmullo de desconfianza popular, en cada eco de conflicto que resuena en los rincones más alejados del planeta, podemos percibir los hilos de un tapiz profético que se desdobla ante nuestros ojos. Es como si el universo mismo, con su sabiduría inescrutable, hubiera determinado que el mensaje de este manuscrito no debía ser descubierto antes. Su verdad, tan potente y cruda, no era para las generaciones pasadas, quizás demasiado complacientes o demasiado incapaces de comprender la magnitud de lo que se avecinaba. No, este mensaje era para nosotros, para esta generación particular, la que ahora se encuentra al borde del precipicio, la que pronto enfrentará el caos y la disolución que el manuscrito describe con una precisión escalofriante. Sentimos en lo más profundo del alma que la llegada de este documento es mucho más que una simple coincidencia arqueológica. Es un llamado, un presagio, una señal. Consideremos, por un momento, el estado de nuestro mundo actual. Las divisiones crecen, las ideologías se enfrentan, los cimientos de la fe se tambalean. Las naciones se miran con recelo. Los líderes parecen extraviados en un laberinto de intereses y las promesas de paz se diluyen en un mar de incertidumbre. ¿No es acaso la imagen viva de la descripción de Nostradamus sobre un mundo donde la verdad se esconde y el engaño prospera y la correspondencia es tan vívida, tan escalofriante, que desafía cualquier intento de racionalización? Es como si el velo del futuro se hubiera levantado, y el espejo del tiempo nos devolviera la imagen de nuestra propia realidad, ya predicha, ya sellada en las páginas de un antiguo vidente. Así, la historia del manuscrito perdido se convierte en la nuestra propia. Nos obliga a preguntarnos si las fuerzas que lo ocultaron, o la sabiduría que dictaminó su tiempo de revelación, conocían ya la urgencia de nuestra era. Estaban esperando el momento exacto, la coyuntura crítica en la historia humana, para desvelar estas advertencias finales. La respuesta parece clara, susurrada por el viento que sopla a través de las páginas del tiempo. Este mensaje es para ahora. Para nosotros. Para los tiempos turbulentos que estamos viviendo en 2024 y que se acelerarán hacia 2026. Es como si el destino mismo hubiera descorrido una cortina, mostrándonos una verdad que, aunque siempre estuvo escrita, solo ahora estamos preparados para ver. Y en esa revelación, reside tanto la advertencia más sombría como la oportunidad más profunda para la humanidad. El manuscrito, finalmente desprecintado, es un faro en la oscuridad. Una voz que grita a través de los siglos para que abramos los ojos y enfrentemos lo que vendrá. Porque, aunque temible, su mensaje es un regalo. La oportunidad de prepararnos para el umbral de 2026, un año que Nostradamus marcó no como un fin, sino como el comienzo de una transformación ineludible. Las advertencias del manuscrito perdido de Nostradamus no se limitan a estruendos apocalípticos o cataclismos repentinos. Su tono más ominoso, quizás el más insidioso y escalofriante, reside en la profecía de Uniquod,
Colapso silencioso y Quod. No una explosión de destrucción, sino un temblor imperceptible que, poco a poco, socava los cimientos mismos de nuestra civilización. Este es el relato de un derrumbe que ya ha comenzado, una fractura que se extiende bajo la superficie, invisible para aquellos que se niegan a mirar. El vidente ancestral nos habló de lo que él llamó los Iquot, pilares de la tierra Iquot. No se refería a formaciones geológicas, sino a esas estructuras fundamentales que la humanidad ha considerado inquebrantables. Los sistemas de gobierno que juraron protegernos, las instituciones financieras que prometieron estabilidad, e incluso el liderazgo espiritual que ha guiado nuestras almas durante milenios. Son, en esencia, las columnas sobre las que hemos construido nuestra existencia. ¿Puede ser que estas columnas, a pesar de su aparente solidez, ya estén cediendo bajo el peso de nuestro tiempo? El manuscrito advierte que estos pilares comenzarán a Iquot, a agrietarse a plena vista Iquot, mientras que la mayoría de la humanidad, en un acto de negación colectiva, Iquot, continúa fingiendo que todo es normal Iquot. Esta es la tragedia central, la ceguera autoimpuesta, la renuencia a reconocer las profundas fallas que se manifiestan justo delante de nuestros ojos. No es un derrumbe súbito y espectacular, sino un proceso gradual, lento como la erosión, que carcome la esencia de aquello en lo que una vez depositamos nuestra fe incondicional. ¿Acaso no es este el espejo de lo que observamos hoy, en 2024 y 2025? Los sistemas en los que confiamos, aquellos que creíamos demasiado poderosos para fallar, están perdiendo sus fundamentos. Las promesas de prosperidad económica se desvanecen en la inflación y la inestabilidad. La fe en nuestros gobiernos se desintegra ante la percepción de corrupción, ineficacia y un liderazgo que parece más preocupado por su propia supervivencia que por el bienestar de sus pueblos. Y la misma brújula espiritual, que antaño proporcionaba consuelo y dirección, parece extraviada en un laberinto de divisiones y escándalos, dejando a millones de almas a la deriva. Nostradamus, con su visión penetrante, utilizó una metáfora que debería helarnos la sangre, y Quod, las raíces se pudrirán, pero las hojas seguirán verdes. La gente se regocijará, sin saber que el árbol está muriendo y Quod. Esta imagen poética y a la vez brutal encapsula la esencia de nuestro dilema. En la superficie, la vida continúa, quizás incluso con destellos de un falso optimismo. Las pantallas brillan con promesas de progreso, los mercados financieros ofrecen espejismos de recuperación, y las instituciones religiosas mantienen sus fachadas. Pero debajo, en las profundidades ocultas, la enfermedad ya ha echado raíces. ¿Acaso no somos nosotros esa gente que se regocija bajo un follaje aparentemente sano, mientras las raíces de todo lo que consideramos esencial se están pudriendo en silencio? La inestabilidad financiera global, con sus crisis recurrentes y su creciente brecha entre ricos y pobres, ¿no es una señal de que las bases económicas están carcomidas? La creciente desconfianza en el liderazgo, la polarización política que desgarra naciones y comunidades, ¿no revela la putrefacción de los lazos cívicos y morales? Este Iquot, temblor silencioso Iquot, no es un castigo externo, sino el eco de nuestras propias acciones, o de nuestra inacción. Es el karma colectivo de una humanidad que ha priorizado lo superficial sobre lo profundo, lo material sobre lo espiritual, el engaño sobre la verdad. El árbol de nuestra civilización, aunque aún muestre signos de vida en sus ramas, está muriendo desde sus raíces, una enfermedad terminal que se manifiesta gradualmente, pero con una certeza ineludible. El manuscrito nos advierte que esta decadencia no es una fase pasajera, sino el preludio de algo mucho más grande, algo que Nostradamus marcó con la fecha de 2026. Es el año en que la verdad del árbol moribundo se hará innegable, cuando la ilusión de las hojas verdes ya no podrá ocultar la putrefacción de las raíces. ¿Seremos capaces de mirar el espejo y ver la realidad antes de que sea demasiado tarde? ¿Podremos reconocer el Iquot, colapso silencioso Iquot, que ya nos envuelve, antes de que el árbol se derrumbe por completo, revelando la desolación de su interior? La pregunta resuena en el aire, una advertencia que ya no podemos darnos el lujo de ignorar. Nos adentramos ahora en el corazón de la advertencia más sutil, y quizás la más insidiosa, que el manuscrito perdido de Nostradamus nos legó. No se trata de ejércitos en marcha ni de cataclismos visibles, sino de una contienda que se libra en un campo de batalla mucho más íntimo, la mente y el alma de la humanidad. El vidente ancestral nos habló de una Iquot, guerra espiritual y engaño Iquot, una confrontación que disuelve la verdad, no con violencia explícita, sino con la niebla de la ilusión. ¿Es posible que estemos en medio de esta guerra sin siquiera darnos cuenta de que la hemos librado?
Nostradamus profetizó un tiempo en el que Iquot, los ojos del hombre estarán abiertos, pero no verá Iquot. Esta paradoja, tan inquietante, resuena con una claridad aterradora en nuestra era. Estamos rodeados de imágenes, de datos, de la constante cacofonía de las Iquot, voces artificiales Iquot, y los Iquot, líderes vacíos Iquot, que llenan nuestros espacios de comunicación. La verdad esencial, se encuentra Iquot, tan profundamente enterrada Iquot, que incluso aquellos que la buscan con fervor, a menudo no logran encontrarla. ¿Qué significa tener los ojos abiertos y aún así permanecer ciego? Significa ser incapaz de discernir la realidad más allá de la superficie, de ver la manipulación que opera en las sombras, incluso bajo la luz más brillante. El manuscrito nos desvela una nueva forma de control, una que Iquot no opera a través de la violencia, sino a través de la ilusión Iquot. Esta es la amenaza más sofisticada, pues se disfraza de progreso, de entretenimiento, de información. ¿No es esta la esencia de nuestro mundo actual, donde las narrativas se construyen y deconstruyen con una velocidad vertiginosa, y la percepción se convierte en la única moneda de cambio? ¿Somos realmente libres, o estamos siendo sutilmente guiados por hilos invisibles, atrapados en una telaraña de percepciones fabricadas? Nostradamus, con una premonición escalofriante, pareció anticipar un mundo Iquot, inundado de información, pero hambriento de verdad Iquot. Escribió sobre Iquot, 1000 voces en el viento, hablando todas a la vez Iquot, sumiendo a la gente en una confusión perpetua, Iquot, desorientada y silenciosamente controlada por aquellos en quienes más confían Iquot. Pensemos en el torbellino de noticias, redes sociales, Iquot, expertos Iquot, y algoritmos que moldean nuestra realidad diaria. Cada dispositivo que sostenemos en la mano, cada pantalla que ilumina nuestros hogares, ¿no es acaso uno de esos vientos, una de esas voces, que nos susurran verdades a medias y nos alejan de la sabiduría genuina? La paradoja es devastadora, cuanto más acceso tenemos a los datos, más nos alejamos del entendimiento profundo, como un desierto que se expande bajo un cielo de información incesante. Lo más escalofriante de esta profecía se manifiesta en la descripción de Iquot, falsos profetas, no vestidos con túnicas ni en templos, sino transportados a cada hogar, brillando con luz falsa Iquot. Esta imagen, desprovista de la ambigüedad habitual de Nostradamus, es una descripción casi literal de la tecnología moderna, nuestras pantallas, nuestros dispositivos, los medios de comunicación que ahora dominan cada faceta de nuestras vidas. Son los nuevos oráculos, las nuevas voces que dictan la realidad, y en ellos, el engaño encuentra su púlpito más poderoso. ¿Son estas herramientas de conexión las mismas cadenas que nos atan, sin que lo sepamos, a una prisión de percepciones ilusorias? El manuscrito no deja lugar a dudas sobre la intensificación de esta manipulación. Afirma que Iquot, 2026 será el pico de esta manipulación Iquot, el punto culminante donde Iquot, una mentira cuidadosamente orquestada será aceptada como verdad en todo el mundo Iquot. Estamos ya presenciando los albores de esta era, donde las narrativas se construyen con tal perfección que desafían el sentido común, y donde la disonancia cognitiva se convierte en la norma. ¿Qué tan lejos estamos de un mundo donde la verdad objetiva es un concepto obsoleto, reemplazado por la conveniencia de la creencia? Y la consecuencia de esta gran mentira es aún más aterradora, Iquot, aquel que cuestione será expulsado. Aquel que resista desaparecerá de la memoria Iquot. Estas palabras no son solo una advertencia sobre la censura, sino sobre una supresión activa de la disidencia. En esta era, la conformidad no será solo esperada, sino obligatoria. Aquellos que se atrevan a desafiar la narrativa dominante, aquellos que busquen la verdad más allá de la Iquot, luz falsa Iquot, serán marginados, borrados, convertidos en no personas en un mundo que prefiere la comodidad de la ilusión a la aspereza de la realidad. No vemos ya cómo se silencian voces, cómo se desacreditan ideas, cómo se ostraciza a quienes piensan diferente en nuestra sociedad actual. Esta es la Iquot, gran olvido Iquot, que Nostradamus previó, un tiempo en que la verdad es lentamente borrada, no por la fuerza brutal, sino por la constante distracción, por la saturación de lo trivial, por la comodidad de la falsedad. Las sociedades se aferran a Iquot, narrativas que se sienten reconfortantes, incluso si son falsas Iquot, porque la verdad cruda y sin adornos, es a menudo dolorosa, disruptiva, y exige un cambio que pocos están dispuestos a emprender. Hemos caído en esta trampa, prefiriendo la dulzura de la mentira a la amargura de una realidad que nos exige demasiado. La profecía nos advierte que este engaño, a diferencia de cualquier otro, no solo está llegando, sino que Iquot, puede que ya esté aquí, silencioso, invisible y casi completo Iquot.
Es una guerra que se libra en las sombras de nuestra conciencia, una batalla por la percepción, por el alma misma de la humanidad. El manuscrito de Nostradamus, como un faro antiguo, ilumina este oscuro rincón de nuestro futuro, exhortándonos a despertar antes de que la Iquot, luz falsa Iquot, consuma por completo la última chispa de discernimiento en un mundo hambriento de verdad. Más allá de las intrigas políticas y el velo del engaño espiritual, el manuscrito perdido de Nostradamus revela una hebra de advertencia aún más primaria, más elemental, la tierra misma, nuestro hogar, volviéndose contra la humanidad. No son meras alusiones aisladas a desastres naturales, como en sus otras obras, sino una secuencia aterradora de eventos, interconectados e imparables, que, según el vidente, comenzará poco antes del año 2026. ¿Acaso los murmullos de la tierra, que ya sentimos, son el preludio de su furia desatada, un juicio elemental que se cierne sobre nosotros? Nostradamus, con una visión que trasciende la comprensión de su época, describió un tiempo en que Iquot, la tierra sangrará, los cielos arderán, y los mares se levantarán sin viento Iquot. Estas no son meras metáforas poéticas, destinadas a adornar versos antiguos. Son, según el análisis del manuscrito, signos inequívocos y claros de un colapso ambiental de proporciones bíblicas. No se trata de un único desastre aislado, un terremoto aquí o una sequía allá, sino de una reacción en cadena implacable, una Iquot, temporada de fuego e inundación Iquot, que se extenderá por continentes enteros, sin perdonar región ni pueblo. Estamos siendo testigos, en este preciso momento de 2024 y 2025, del comienzo de esta secuencia, una coreografía de destrucción orquestada por la naturaleza misma. Pensemos en los Iquot, cielos que arden Iquot. En los últimos años, hemos presenciado incendios forestales de una magnitud y ferocidad sin precedentes, que consumen vastas extensiones de tierra, tiñendo el aire de ceniza y humo, y dejando cicatrices imborrables en el paisaje. ¿No es esto un reflejo directo de los cielos que arden, una visión que Nostradamus pudo haber percibido a través de las brumas del tiempo? ¿Y la Iquot, tierra que sangra Iquot, acaso no se manifiesta en las sequías devastadoras que agotan nuestros ríos y lagos, en la desertificación que convierte tierras fértiles en áridos páramos, en la propia vida? ¿Lidad del suelo que se agota bajo el peso de la explotación implacable? El manuscrito también advierte de Iquot, mares que se levantarán sin viento Iquot. Esta imagen es particularmente escalofriante, sugiriendo un ascenso implacable de las aguas, no impulsado por las tormentas usuales, sino por una fuerza más profunda, más inmutable. ¿Podríamos estar hablando del derretimiento de los casquetes polares, del aumento inexorable del nivel del mar que amenaza con engullir nuestras ciudades costeras? Las profecías detallan Iquot, ciudades tragadas en silencio y costas rotas como arcilla Iquot. Son las inundaciones costeras, los tsunamis y la erosión acelerada que ya afectan a nuestras poblaciones, las primeras grietas en este frágil dique que nos separa del abismo oceánico. Pero hay una línea en el manuscrito que resuena con una cualidad casi mística, Iquot, las montañas toserán humo, no con ira, sino como advertencia Iquot. Muchos intérpretes creen que esto se refiere al despertar de volcanes dormidos, irrumpiendo en lugares extraños e inesperados, no como un estallido furioso de la tierra, sino como una señal, un presagio, una advertencia final de la madre naturaleza. ¿Cuántos temblores inusuales, cuántas fumarolas inexplicables, cuántas ansiedades geológicas no han sido reportadas en los últimos tiempos, acaso anunciando este Iquot, toser de las montañas Iquot, que Nostradamus previó? Lo más alarmante, sin embargo, es la mención explícita de que Iquot, muchos de estos eventos serán provocados por el hombre, o al menos empeorados por las acciones de la humanidad Iquot. Esta es la técnica del Iquot, espejo Iquot, en su forma más brutal. La furia de la tierra no es un castigo caprichoso de una deidad distante, sino la consecuencia directa de nuestra propia arrogancia, de nuestra negligencia, de nuestra desconexión con el sagrado equilibrio del planeta. La profecía, con una claridad desgarradora, afirma, Iquot, quien envenenó el cielo beberá de la tormenta Iquot. Esta frase es una sentencia, un veredicto de karma planetario. ¿Cómo podemos ignorar el veneno que hemos vertido en la atmósfera, en los océanos, en la tierra misma, y no esperar una retribución? Las acciones humanas, la contaminación industrial que oscurece nuestros cielos, la deforestación que despoja a la tierra de sus pulmones verdes, la avaricia desmedida que extrae sus recursos sin piedad. Cada acto de desconsideración, cada decisión guiada por el lucro a corto plazo, es un catalizador para la furia del planeta. El manuscrito no solo predice la destrucción física, predice que estos desastres Iquot no solo causarán destrucción. También sembrarán el miedo,
la división y la desesperación, haciendo al mundo más vulnerable a los mismos poderes que buscan control y Quod. Esta es la profecía de la interconexión. El colapso ambiental no es un problema aislado, sino un motor que impulsa el caos social y político, exacerbando las debilidades de una humanidad ya fracturada. El miedo a la escasez, la migración masiva debido a la inhabitabilidad de las tierras, las luchas por los recursos menguantes, todo esto crea un caldo de cultivo para la manipulación y el control. ¿Es acaso nuestro egoísmo ambiental lo que nos está entregando, sin darnos cuenta, a las manos de aquellos que buscan dominar? La furia de la tierra, según Nostradamus, es un grito de advertencia que no podemos silenciar. Es el reflejo de nuestra propia alma, un espejo que nos muestra las consecuencias de haber envenenado no solo el cielo, sino también el santuario de nuestra conciencia. El 2026 se perfila como un año donde esta furia elemental alcanzará un punto crítico, un recordatorio brutal de que somos parte de la naturaleza, y nos usamos. La tierra sangra, los cielos arden, y los mares se levantan, y en cada uno de estos eventos, podemos escuchar el eco de la profecía, una advertencia atronadora que ya no podemos darnos el lujo de ignorar. En medio de todas las advertencias políticas y espirituales que encontramos en el manuscrito perdido, y más allá de la furia desatada de la tierra, yace una revelación singularmente inquietante. Una figura sombría, velada en la luz, emerge de las profundidades de la profecía, un personaje que Nostradamus se refirió como Iquot, aquel que camina en la luz, pero no proyecta sombra Iquot. Este título, a la vez poético y escalofriante, es mencionado repetidamente y siempre está conectado a temas de engaño, falsa esperanza y una confusión espiritual que devorará el alma de la humanidad. ¿Quién es este Iquot, pastor falso Iquot, este seductor, cuyo ascenso está profetizado para nuestro tiempo? ¿Y cómo podríamos reconocerlo cuando se presente, oculto detrás de un velo de promesas? Los eruditos creen que este enigmático personaje representa la encarnación de lo que Nostradamus más temía, un líder que no conquistaría por la fuerza bruta de las armas, ni por la tiranía abierta, sino por la seducción más sutil y peligrosa. Imaginen un tiempo de profunda inquietud, un mundo fracturado por la desconfianza, agotado por las guerras silenciosas de la información, despojado de sus cimientos espirituales. Un tiempo donde el alma humana, cansada, dividida y espiritualmente vacía, anhela desesperadamente una respuesta, una solución, una promesa de paz. ¿No es esta la descripción de nuestro propio presente, de este periodo de 2024 y 2025 donde la fragilidad de nuestra civilización se siente más que nunca? Y es precisamente en este momento de debilidad colectiva donde él aparecerá. No como un guerrero con armadura, ni como un conquistador con banderas de batalla, sino como un salvador. Podría ser una figura carismática, que emerge de la política, de la tecnología, o incluso de la arena religiosa, prometiendo el bálsamo para nuestras heridas más profundas. La profecía lo describe con una precisión perturbadora, y Quod hablará suavemente, y ellos lo seguirán. Prometerá paz, y le otorgarán poder y Quod. Sus palabras serán miel para los oídos cansados, un bálsamo para las almas afligidas. Ofrecerá unidad donde hay división, prosperidad donde hay escasez, y consuelo donde hay desesperación. Su ascenso no será un golpe de estado, sino una aclamación popular, un abrazo colectivo a la esperanza que él personifica. Pero el manuscrito, con una solemnidad que cala hondo, deja claro que esta paz prometida no será real. Será una herramienta, una trampa cuidadosamente diseñada, un engaño magistral. El Iquot, falso redentor Iquot, utilizará Iquot, palabras hermosas Iquot, discursos inspiradores y visiones de un futuro dorado, pero detrás de esa fachada resplandeciente, yace un propósito mucho más oscuro, el control absoluto. Iquot eliminará la libertad pieza por pieza sin que nadie se dé cuenta Iquot. ¿Cómo es posible que una libertad tan preciada se desvanezca sin que la humanidad lo perciba? Porque las cadenas no serán de hierro visible, sino de consuelo, de seguridad, de la dulce promesa de un mundo sin conflictos, a cambio de una rendición gradual de nuestra autonomía más fundamental. Lo más inquietante de esta profecía es la Iquot, decepción espiritual Iquot, que describe. Nostradamus advierte que incluso Iquot, los fieles se confundirán Iquot. Aquellos que han dedicado sus vidas a la búsqueda de la verdad divina, aquellos que se consideran anclados en su fe, se encontrarán en un laberinto de duda. Muchos, abrumados por el carisma y las promesas de este Iquot, Salvador Iquot, creerán sinceramente que este hombre ha sido enviado por Dios, que es la respuesta a sus oraciones más profundas. Los líderes religiosos se dividirán, algunos lo alabarán como un Mesías, otros, quizás con una voz apenas audible, advertirán contra él.
¿No estamos presenciando ya la fragmentación de la fe, las divisiones dentro de las mismas instituciones espirituales, donde la interpretación se ha vuelto una fuente de conflicto más que de unidad? El manuscrito nos entrega una imagen poderosa que debería grabarse en nuestra memoria, y quote, los lobos vestirán las túnicas del pastor, y el rebaño no sabrá a quién seguir y quote. Esta metáfora es devastadora, pues sugiere una infiltración desde dentro, una perversión de lo sagrado. La amenaza no vendrá de un enemigo declarado de la fe, sino de aquellos que, revestidos de autoridad espiritual, guiarán al rebaño hacia el matadero, o hacia una esclavitud voluntaria, en nombre de una falsa salvación. La inocencia del rebaño, su deseo de un líder, será su propia perdición. Esta figura no se alzará con la violencia de una dictadura, sino con sonrisas, promesas y aplausos y Su poder crecerá en la aceptación popular, en la reverencia de las masas que buscan desesperadamente una salida a la angustia de los tiempos. Y la advertencia final, la más descorazonadora, resuena como un eco del destino, y para cuando se revele su verdadera naturaleza, puede que ya sea demasiado tarde y ¿Será la humanidad tan ciega, tan seducida por la luz falsa, que solo reconocerá al lobo cuando sus fauces ya estén cerradas sobre ella? Este falso pastor es el espejo de nuestra propia necesidad de ser salvados, de nuestra renuencia a asumir la responsabilidad de nuestra propia libertad espiritual. Es la encarnación de la manipulación que prospera en el vacío de la fe genuina y en la desesperación de un mundo cansado. Nostradamus, a través de este manuscrito, nos llama a la vigilancia, a agudizar nuestro discernimiento, a mirar más allá de las apariencias y las promesas brillantes. Porque los signos de su ascenso, de la confusión espiritual y la seducción de las masas, ya se manifiestan en la compleja trama de 2024 y 2025, apuntando ominosamente hacia el umbral de 2026, el año en que la verdadera naturaleza de este pastor falso podría revelarse en todo su esplendor engañoso. Ahora, volvemos la mirada a una de las advertencias más desoladoras del manuscrito de Nostradamus, una que no habla de terremotos ni de tiranos, sino de una traición más profunda, gestada en el corazón mismo del poder. El vidente ancestral no temía tanto el fragor de la guerra, ni la virulencia de una plaga desconocida. Su temor más acuciante residía en la inacción de los líderes en la parálisis de aquellos a quienes se les confía el destino de las naciones, un silencio que resonaría más mortífero que cualquier espada. ¿Podría ser que la mayor amenaza para la humanidad no provenga de un enemigo externo, sino de la cobardía y el egoísmo de sus propios guardianes? La profecía es inequívoca, en los años críticos que conducen a 2026, la mayor amenaza para la humanidad no vendría de las armas, ni de la guerra, sino de la negativa de las naciones a actuar cuando las señales se volvieran claras y Nos describe un momento en que los guardianes del pueblo cerrarán sus bocas e inclinarán sus cabezas mientras el caos lentamente toma forma y Esta inacción no surge de la ignorancia, no es una ceguera inocente. Surge de un miedo visceral a la verdad, a las consecuencias de confrontar la realidad. Estos líderes, a quienes el destino les ha otorgado la responsabilidad de guiar, temerán el costo de hablar más que el costo del silencio y ¿Es el costo de la verdad tan alto que preferimos el dulce veneno de la inacción, incluso si eso significa la perdición de aquellos a quienes juramos servir? Este es el espejo de nuestra propia complacencia, una reflexión sobre cómo la autoprotección puede transformarse en la más amarga de las traiciones. El manuscrito detalla cómo las alianzas entre países, esas frágiles telarañas de promesas y convenios, se volverán frágiles y Las promesas hechas en el pasado, cimentadas con apretones de manos y discursos solemnes, se romperán en silencio y Públicamente, los líderes seguirán hablando de unidad, de paz, de cooperación, pero a puertas cerradas, la desesperación echará raíces, y los lazos que unían a las naciones se deshilacharán, uno a uno. ¿Acaso no observamos hoy, en el turbulento panorama geopolítico de 2024 y 2025, cómo las viejas alianzas se tambalean, cómo las promesas se desvanecen en el humo de la conveniencia, y cómo la retórica de la unidad oculta una creciente fragmentación? Las naciones, según la profecía, comenzarán a aislarse y cada una con la esperanza vana de que la tormenta que se avecina y pase por encima de ellas y golpee primero a otro y Este es el Mystery Box y de la autocomplacencia nacional. ¿Creemos realmente que podemos construir muros lo suficientemente altos, o mantener nuestros barcos a flote, mientras el resto del mundo se hunde? Es una ilusión fatal, una forma de egoísmo colectivo que solo acelera el descenso hacia el abismo. El alma de la humanidad,
en su búsqueda desesperada de seguridad individual, olvida la interconexión que define nuestra existencia. Este Iquot, aislamiento Iquot, no solo es geográfico, es también espiritual, una separación del destino común de la humanidad. Nostradamus describe esta fase como Iquot, el gran sueño de los fuertes Iquot. Los poderosos, aquellos con los recursos y la influencia para actuar, Iquot, esperarán demasiado Iquot, paralizados por el cálculo político, por el miedo a las repercusiones, o por una ceguera voluntaria. Y la advertencia es escalofriante, Iquot, cuando finalmente se muevan, será demasiado tarde Iquot. El reloj del destino no espera a la indecisión. El tiempo, ese implacable tejedor de la realidad, no perdona la dilación. Las consecuencias de esta inacción recaerán sobre el pueblo, aquellos que, Iquot, abandonados y confundidos, comenzarán a cuestionar todo lo que una vez creyeron Iquot. La fe en sus líderes, en sus sistemas, en la misma noción de justicia, se desintegrará. Este es el karma de la negligencia, el eco de un liderazgo que eligió el silencio sobre la valentía. El Iquot, espejo Iquot, aquí es brutal, la desconfianza generalizada en las instituciones, la polarización política que vemos hoy, el desprecio por la autoridad que se extiende por la sociedad. ¿No es esto un reflejo de los tronos que no responden, de los guardianes que cierran sus bocas? La profecía nos advierte, Iquot, la voz del pueblo se alzará, pero ningún trono responderá a Iquot. Es el clamor de los desesperados, el rugido de la frustración, que se encuentra con un muro de indiferencia. La división y el odio generalizados, la desconfianza creciente en el liderazgo que observamos en 2024 y 2025, son los síntomas de esta Iquot, traición desde dentro Iquot, el lento envenenamiento de los lazos que unen a la sociedad. Y en este Iquot, silencio mortal Iquot, el peligro, invisible y subestimado, Iquot, crecerá sin ser notado Iquot. Es la calma antes de la tormenta, la quietud que precede al trueno. La inacción de los líderes, su negativa a confrontar las verdades incómodas y a tomar medidas audaces, crea un vacío que será llenado por fuerzas más oscuras. Y la advertencia final de esta sección es una sentencia que nos hiela la sangre, Iquot, cuando el silencio se rompa, no será con palabras, sino con fuego Iquot. Este Iquot, fuego Iquot, no es solo una metáfora de la guerra o el conflicto, es la purga, la retribución que devorará todo aquello que se construyó sobre la base de la mentira y la inacción. La Iquot, profecía Iquot, de Nostradamus sobre la Iquot, inacción de los líderes Iquot, no es una fantasía distante. Es una Iquot, advertencia Iquot, urgente para nuestro presente. Nos invita a mirar más allá de las promesas vacías y las fachadas de unidad, a reconocer que la verdadera Iquot, traición Iquot, no siempre se manifiesta en un acto abierto de hostilidad, sino a menudo en el ensordecedor Iquot, silencio Iquot, de aquellos que tienen el poder de cambiar el rumbo, pero eligen no hacerlo. El Iquot, destino Iquot, de la humanidad, en este umbral de 2026, pende de la capacidad de sus líderes para romper este silencio, antes de que el fuego purificador lo haga por ellos. Hemos recorrido juntos el sendero sombrío de las advertencias de Nostradamus, desentrañando los hilos de un colapso silencioso, el velo del engaño espiritual, la furia desatada de la tierra y el silencio ensordecedor de los líderes. Hemos mirado de frente el abismo que se cierne sobre 2026, un año marcado como el umbral de los destinos. Pero el manuscrito perdido, en sus páginas finales, no nos abandona en la desesperación. Entre la oscuridad más profunda, como una estrella solitaria en la noche más negra, se alza una promesa, una señal final que marcará el verdadero comienzo de una transformación. Nostradamus lo llamó Iquot, el temblor del espejo Iquot. ¿Qué significa esta imagen tan poética y a la vez tan profundamente inquietante? El Iquot, temblor del espejo Iquot, es ese momento supremo, ese punto de inflexión invisible pero ineludible, en el que el mundo, por primera vez, se verá a sí mismo con absoluta claridad. Y, lo más crucial, no podrá apartar la mirada. Es un despertar, no provocado por un estruendo de guerra o un cataclismo planetario, sino por algo mucho más íntimo, más universal, un cambio en la esencia misma de la conciencia humana. ¿Estamos listos para enfrentar nuestro propio reflejo, para ver la verdad que hemos negado, las mentiras que hemos abrazado, y las consecuencias de nuestras decisiones? El manuscrito nos lo revela con una precisión asombrosa, Iquot, cuando la mentira ya no reconforte y la verdad ya no pueda ser ignorada, el despertar comenzará Iquot. Esta es la condición para el cambio. No es un decreto divino arbitrario, sino la consecuencia de una acumulación insostenible de engaño y negación. La verdad, aunque dolorosa,
tiene una forma de abrirse paso a través de las grietas del autoengaño. Y cuando el velo de la comodidad se desgarre, revelando la cruda realidad, ese será el instante del Iquot, despertar Iquot, un cambio Iquot, invisible Iquot, en la conciencia humana. No sucederá en las calles o en los palacios, sino dentro de cada uno de nosotros, en lo más profundo de nuestra alma. Nostradamus no nos dio una fecha para este momento culminante, solo nos aseguró que Iquot llega después del silencio y antes de la elección Iquot. Es el fruto de la inacción de los líderes, el dolor de la tierra, el dominio del engaño. La humanidad se encontrará en una encrucijada, obligada a elegir entre Iquot, continuar por el camino de la ceguera o regresar a la verdad Iquot. ¿Seguiremos aferrándonos a las ilusiones reconfortantes, a las narrativas que nos adormecen, o tendremos la valentía de abrazar una verdad que exige un cambio radical? Esta es nuestra Iquot, elección final. Iquot, el momento decisivo que definirá el futuro de nuestra especie. Algunos, la profecía lo advierte, Iquot, lo acogerán Iquot, con los brazos abiertos, reconociendo en este temblor la oportunidad de una nueva vida. Otros, sin embargo, Iquot, lo combatirán con todas sus fuerzas Iquot, porque la verdad es incómoda, desafía viejas estructuras y exige sacrificar el orgullo. Los sistemas de poder, ya carcomidos desde sus raíces, Iquot, intentarán encubrirlo Iquot, sofocar este despertar, porque la verdad desenmascara sus mentiras y debilita su control. Pero será imposible de ocultar, porque Iquot, este signo final, dice, no le sucederá al mundo. Le sucederá dentro de nosotros Iquot. Este es el Iquot, espejo Iquot, en su forma más trascendente, la transformación externa comienza con una metamorfosis interna. La Iquot, profecía Iquot, no es solo sobre el destino del mundo, sino sobre el Iquot, destino Iquot, de cada alma individual. Y una vez que este despertar comience, Iquot, todo cambiará Iquot. Los valores que una vez dominaron, el oro, la fama, el poder, perderán su brillo. Nostradamus, con una visión redentora, proclamó, Iquot, de las cenizas del orgullo, se alzará la humildad, y donde el oro alguna vez reinó, el amor reinará Iquot. Es una inversión completa de la jerarquía de valores, un retorno a las virtudes simples y eternas que la humanidad ha extraviado en su carrera hacia el materialismo y el egoísmo. Aquellos que permanecieron fieles durante los tiempos más oscuros, Iquot, los guardianes silenciosos Iquot, que se negaron a ceder su alma, Iquot, se convertirán en el fundamento del nuevo mundo Iquot. Ellos serán los faros, los guías, los primeros en ver la luz cuando regrese, porque su fe inquebrantable, su humildad y su resistencia los habrán preparado. Esta profecía de Nostradamus, a pesar de las sombras y las advertencias, no termina en el miedo. Termina en una esperanza, pero no una esperanza basada en la ilusión, en la negación de la realidad. Es una esperanza Iquot, ganada a través de la resistencia, la humildad y una fe inquebrantable Iquot. Es una esperanza forjada en el crisol de la tribulación, purificada por el fuego de la verdad. Es un recordatorio de que, incluso en la noche más profunda, el Iquot, fuego Iquot, espiritual perdura, y la capacidad de la humanidad para elegir la luz siempre permanece. El mensaje final del manuscrito es, por lo tanto, un llamado urgente a la acción, a un discernimiento que trascienda la superficie de las cosas. Cuando Iquot, el signo final aparezca, elige rápidamente, porque las puertas no permanecerán abiertas para siempre Iquot. Es una advertencia sobre la finitud de nuestra oportunidad, sobre un portal que puede cerrarse. La Iquot, profecía Iquot, no es una condena, sino un Iquot, aviso Iquot, una invitación a la redención, a un retorno a lo que verdaderamente importa, la Iquot, verdad Iquot, la Iquot, compasión Iquot, y una conexión profunda con lo Iquot, divino Iquot. El Iquot, temblor del espejo Iquot, nos espera. El Iquot, destino Iquot, de la humanidad pende de esta Iquot, elección Iquot. ¿Seremos los hijos de la ceguera, o los arquitectos de un nuevo amanecer, forjado en la fe, la humildad y la verdad que surge de las cenizas del orgullo? El reloj avanza. La Iquot, advertencia Iquot, ha sido dada. Y la Iquot, esperanza Iquot, aunque a veces sea un susurro en la oscuridad, nos llama a despertar y a elegir nuestro camino. Hemos viajado juntos a través de las profundidades de una profecía que nos ha confrontado con verdades ineludibles. Hemos mirado de frente el temblor de los cimientos del mundo, la invasión del engaño y la furia de una tierra que responde. Pero recordad, el propósito de estas advertencias ancestrales nunca es infundir terror. Su verdadero significado es la preparación, no el miedo.
Es un llamado a la claridad, al discernimiento, a la profunda reflexión de lo que realmente importa. En medio del Iquot, temblor del espejo Iquot, de la caída de los pilares y de la inundación de engaños, una llama eterna siempre permanecerá. La fe verdadera, la compasión genuina y la bondad inquebrantable del espíritu humano son indestructibles. Aquellos que eligen la verdad, que se aferran a su fe en los momentos más oscuros, que actúan con amor y valentía en un mundo sumido en las tinieblas, no están solos. Las almas justas, los Iquot, guardianes silenciosos Iquot, que Nostradamus previó, encontrarán protección y serán la semilla de un nuevo amanecer. Que esta sabiduría antigua fortalezca vuestro espíritu. Que la luz de la verdad guíe vuestros pasos. Que la fe sea vuestro escudo inexpugnable. Si este mensaje ha resonado en lo más profundo de vuestro corazón, si sentís la urgencia de estas verdades, os imploro que compartáis este vídeo. Ayudemos a despertar a otros, a encender esa chispa de conciencia antes de que sea demasiado tarde. Y como un compromiso silencioso, una declaración de vuestra esperanza y vuestra fe inquebrantable, dejad un comentario abajo con la palabra, amén. Vuestra voz es importante. Vuestra fe es un faro en la oscuridad. Que Dios os bendiga y que la paz esté con vosotros, siempre.